y gracias por las aventuras esas que no eran malas, sino que muy buenas y algunas fructíferas. Y gracias a ustedes que van a escuchar este rollo espiritual mental sobre el recogimiento en el camino de perfección, franciscanismo y teresianismo. Voy a comenzar diciendo una cosa muy importante en mi vida, y es que hace 20 años justos, un día como hoy, estaba muerto en Salamanca, en un hospital. Hace justamente 20 años. Encefalitis vírica me llevó al coma irreversible, según el doctor neurólogo. Gracias a Dios resucité y aquí estoy para contarles a ustedes no mi aventura, ni las aventuras juntas, ni hablar también, como he recordado aquí, una aventura que tuve con unas monjas, una aventura bien, que llegué a Puzol y me dijeron que me conocían porque había escrito sobre de cómo Tula Caniche Enana hace oración. Caniche Enana es un perrito. Entonces me recordaban que era el escritor. Bueno, aventuras aparte, noticias aparte, voy a meterme de lleno en este tema. También tengo el problema de que no me gusta leer las conferencias, pero aquí, pensando en los presentes y sobre todo en los ausentes, voy a ir despacio leyendo el texto que he escrito, que son 8 folios. Espero tener tiempo suficiente para terminarlo. Una introducción inicial es esta. Santa Teresa expone un modo de orar, que es la oración de recogimiento, en los capítulos 28 y 29 del Camino de Perfección. Pues bien, a este tema del recogimiento voy a dedicar esta conferencia bajo 2 perspectivas distintas. La primera es hablar del origen de la oración de recogimiento, los elementos integrantes, la práctica del recogimiento en la escuela franciscana, especialmente Francisco de Osuna, análisis de los componentes psicológicos, antropológicos, teológicos, y segundo, primero el franciscanismo, y segundo, cómo lo practicó y sobre todo cómo lo divulgó Teresa de Jesús, en el cual método de oración de recogimiento introdujo algunas cosas especiales que las anotaré. También una cosa que no voy a tratar y que oferto a tanta gente como hace tesis y tesinas, por ejemplo, propuesta a investigadores futuros. Sugiero la vinculación de este tema de la oración de recogimiento con los antiguos padres del yermo, la oración del corazón, la oración de Jesús, la exigía, y también con los actuales métodos de yoga, zen, etcétera, o con métodos fundados en estudios psicológicos modernos, como la oración centrante, interiorizada. De todo esto no hablaré, por eso lo oferto a futuros investigadores sobre la oración teresiana y estos métodos o métodos antiguos y modernos. Primero, el recogimiento y el franciscanismo. Para contextualizar mejor el método de la oración de recogimiento en España en el siglo XVI, recordemos 2 coordenadas de ese momento histórico, 2 coordenadas que intervienen en el nacimiento y la marcha de este tema y de esta praxis. La primera es que este método de oración nace, ojo a esto, es muy importante, este método de oración nace y se desarrolla dentro del movimiento de reformas que habían iniciado las órdenes religiosas desde el siglo XV y terminan en el siglo XVI, fundamentalmente la orden franciscana. Y segunda coordenada, importantísimo también, y es el ejercicio de la oración mental sobre todo, más que la contemplativa, para la reforma. Esto sí que tiene también, me parece, referentes modernos. La oración, hecha profundamente por la persona y las comunidades, es un medio excelente de reformación personal y colectiva. La elección de la soledad geográfica de los monasterios, el retiro conventual, el silencio, la ascesis y la pobreza individual y colectiva
completaban el cuadro jurídico y espiritual de las reformas. Primero, Francisco de Osuna, maestro del recogimiento. Brevemente, unas pautas para entender quién es este hombre, que es el más importante en el método. Aunque Osuna no sea el creador del método, ciertamente es el autor más importante del movimiento. Por eso, y por ser maestro de Santa Teresa, merece que nos recordemos de manera especial. Nació en Osuna, cerca de Sevilla, entre los años 1492 y 1497. Fue franciscano en la provincia de Castilla, que estaba en proceso de reforma, a la que colaboró practicando y enseñando la oración de recogimiento. Hombre reformado, quiere hacer reforma y oferta este tipo de oración, el método de la oración del recogimiento. Por eso es tan importante. Vivió en el recolectorio o desierto franciscano de la Salceda, en Guadalajara. En ese ambiente de soledad, de silencio, de vida ascética, escribió el tercer abecedario, publicado en Sevilla, año 1527. Después ha tenido gran difusión y en nuestro tiempo también hay algunas ediciones modernas. 1.2. Análisis del tercer abecedario. El tercer abecedario no solo es un manual, el manual más importante y extenso de la vida del recogimiento, sino un documento histórico de primer orden para conocer la historia de la oración metódica y los movimientos y corrientes espirituales del siglo XVI en España. Este es el tercer abecedario de Francisco de Osuna, edición de la BAC. Hay después otra edición posterior a esta, del año 1972. 1.2.1. Práctica del método. Resumo mucho en qué consiste este método. En principio, al considerar el método un arte, esto es curioso, hacer oración metódica es un arte. Cree necesario aprender de un maestro con experiencia. La transmisión del método se hace a través de un maestro experimentado. Desciende después a las circunstancias en las que se desarrolla el método. Exigencias para practicar el método. Vivir en soledad física, el religioso en la celda y el seglar en casa. Y evitar el derramamiento. Aconseja, por ejemplo, dedicar 2 horas a su ejercicio, si se puede, y si no, al menos 1 hora. En cuanto al lugar, prefiere que sea oscuro, que ayude a controlar los sentidos, cerrar los ojos, recogiéndose como la tortuga o el caracol. Regula también las comidas y bebidas, y aconseja al hombre recogido que coma y beba lo justo, que no se exceda ni en la abundancia del comer ni en ayunar. Esto es bastante adelanto, porque entonces el ayuno era una cosa muy importante. Este hombre es, pues, yo creo que moderado en todo esto. Comer y beber con moderación, como Dios manda. Finalmente, son importantes para el método del recogimiento las normas para asosegar y acallar el entendimiento. Asosegar o sosegar y acallar, a la búsqueda de la quietud o reposo integral. El autor distingue bien entre sosegar y acallar el entendimiento. ¿Qué es sosegar? Sosegar tiene un referente ético. Consiste en cumplir los mandamientos, actitud que genera sosiego y quietud de la buena conciencia. Una persona tranquila, la persona que está contenta con sí misma porque cumple con su deber. Es un tema ético. Y lo segundo, acallar el entendimiento, consiste en controlar los pensamientos, los razonamientos, la imaginaria y la fantasía. Quiere decir, son 2 complementos: buena conciencia y después el ejercicio psicofísico del control de todos los pensamientos, etc. En este clímax altísimo del recogimiento se llega al silencio absoluto del entendimiento y de la fantasía. Memoria de Dios, olvido de las criaturas. Como sabéis, es un tema también sanjuanista. Se llega al ocio espiritual o contemplativo,
callar a nosotros mismos hasta no pensar nada, porque la relación del orante con Dios no se realiza mediante los pensamientos, ideas o raciocinios, sino mediante el ejercicio amoroso, porque entonces pensamos sin discurso en aquel que todo lo es por eminencia maravillosa. Es un texto de Osuna. Y el menor bien que tiene este no pensar nada de los varones recogidos es una atención muy sencilla y sutil a solo Dios. También tiene que ver mucho con San Juan de la Cruz, la noticia amorosa. Fundamentos antropológicos de este método. Recordemos que el recogimiento como método de oración y vía espiritual nació en la época del Renacimiento y el humanismo, y por eso sus autores diseñan el perfil del hombre nuevo. Esto es muy importante. El método de recogimiento ayuda a crear el hombre nuevo, que es evangélico y es también de la mentalidad renacentista y humanista, y responde a sus exigencias más profundas. Y así nuestros místicos del siglo XVI se convierten en excelentes hombres de la modernidad y siguen siendo hombres y mujeres de la modernidad. Nadie como ellos ha penetrado tanto en la radical deficiencia moral del hombre y le ha exigido tanto despojo de sí mismo con una ascética rigurosa, pero al mismo tiempo nadie le ha propuesto una meta tan alta, la posibilidad de convertirse en un hombre nuevo hasta transformarse en Dios. No es un hombre nuevo renacentista, culto, etcétera, sino también y sobre todo un hombre nuevo en sentido evangélico y teológico. Aunque es verdad que el control de los sentidos interiores y exteriores y las potencias del alma no excluyen el uso moderado de las cosas, y el orante recogido reduce al mínimo la necesidad de su uso y elimina las supuestas necesidades artificiales. ¿Cuánto tienen que decir a nuestro tiempo esta gente humanista, renacentista y cristiana? De esta sencilla exposición del método del recogimiento se deduce que lo que pretende Osuna es evitar la fragmentación del hombre y conseguir la unificación del ser. No vivir en la periferia, sino en el control absoluto de las potencias. Dice así Osuna, texto precioso: tienes el corazón diviso en tantas partes cuanto cuidados tienes. Corazón dividido, fragmentado, no unificado, con tantas cosas y preocupaciones como tienes. Cada cogitación lleva su pedazo. Y no solamente cada cogitación, sino también cada afecto. Te rompe, te desestructura, te divide el corazón. Tema importantísimo también para cualquier tiempo. El método sirve para los creyentes en Dios, pero sería extrapolable a una concepción atea del hombre y de la historia. Esta es mi propuesta, por lo menos, que esta temática sirve para creyentes, donde se realiza totalmente, y también para increyentes hasta anticlericales. Fundamentos teológicos. Hemos visto los fundamentos antropológicos, ahora los teológicos. Los aspectos psicofísicos, control de los sentidos interiores y exteriores y de las potencias del alma, entendimiento y memoria y voluntad, son sólo la periferia del método, que se funda en la gran verdad teológica. El hombre no sólo es criatura de Dios, sino que Dios mismo habita en él. Fundamento teológico fundamental que repetirá, como veremos, Santa Teresa. Por eso, cuando el orante se ejercita en el método del recogimiento, no se en sí misma la búsqueda de su yo profundo, sino de su Dios, de su Cristo, de la Trinidad, a quien adora en el hondón de su dimensión afectiva. Si eliminamos del método del recogimiento la dimensión de la antropología sobrenatural, los ejercicios crearán un vacío mental y afectivo, pero son una traición a la intención de los autores y su auténtica doctrina, que son, antes que nada, teólogos espirituales y místicos, como lo veremos en Santa Teresa.
Para completar la dimensión teológica de la oración del recogimiento, explicitando algunos dogmas cristianos implicados en su ejercicio, había que pensar, por ejemplo, en la teología de la gracia y de todo el orden sobrenatural, antropología teológica, la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, la persona del Verbo encarnado, Cristo, con el que se encuentra el orante en la meditación de su vida, pasión, muerte y resurrección. Valor y finalidad del método. El método es valioso, en primer lugar, por el tiempo en que nace. Aunque históricamente la oración metódica del recogimiento tiene raíces medievales, se encarna mejor en la mentalidad renacentista y no sólo por razones cronológicas obvias, estamos en los comienzos del siglo XVI, sino por la antropología y teología que subyace a su ejercicio, como hemos visto. De hecho, su práctica supera la piedad exteriorizada, ceremoniosa y ritual, la oración vocal y aun la meditación reflexiva para interiorizarla y vivirla en el corazón. Todo esto alude un poco, como sabemos, a los autores, algunos, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que está contra esa piedad exteriorizada, etc. Por eso, Osuna es todo lo contrario a aquellos pensamientos. Otras tendencias de la mentalidad renacentista ayudan a propagar la oración del recogimiento, como la prevalencia del yo, del individuo sobre la masa, la tendencia a la interioridad y a la exaltación de la propia experiencia religiosa, el saber sobre el conocer y la cultura libresca. Saber sería un poco por experiencia y la cultura libresca, ya sabemos, es la culturilla que tenemos todos, leyendo muchos libros y oyendo muchos sermones o pláticas o conferencias en los congresos, etc. Cultura libresca, auditiva, que se la lleva al diablo de vez en cuando. En cuanto a la significación de Francisco de Osuna, es sin duda uno de los más grandes místicos del siglo XVI y uno de los más fecundos escritores, eclipsados o semiolvidados por los emergentes gigantes del espíritu de aquel siglo, como Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Juan de Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. España en el XVI es archimillonaria de gigantes del espíritu. Resucitar su figura siempre es un acto de justicia, sobre todo en los momentos en que se recuerda la más conocida discípula del insigne maestro, que es nuestra Teresa de Jesús. Debemos estar agradecidos a este humilde franciscano, que fue reformador de la Iglesia sin pretenderlo, ofertando una mediación en la que los juristas y teólogos del momento no pensaron. La oración hecha en el corazón. Sí que lo vivieron y propusieron los grandes espirituales y místicos del momento. Puede resultar curioso que un gran intelectual y místico haya ofertado a la Iglesia una mediación tan aparentemente pobre e inútil como es la oración, sabiendo además que los contemplativos puros han tenido, y mucho más en nuestro tiempo, muy mala prensa, como si viviesen solo para su propia santificación, sin preocuparse del prójimo. Esa no es la doctrina de los grandes espirituales y menos de los grandes místicos. Y aquí se abría un paréntesis que no puedo iniciarlo porque tengo el tiempo muy medido. Pero pensad que los místicos son los grandes reformadores y al final los que han quedado como reformadores y escritores son los grandes místicos. Quiere decir que la Iglesia se reforma no cambiando estructuras, sino cambiando corazones y mentes. Las estructuras pasan y vuelan. El corazón y la mente son los que perseveran. Y ahora la segunda parte, recogimiento y teresianismo. Antes de estudiar la oración de recogimiento en Teresa de Jesús, respondo a dos preguntas. Primera, ¿cuándo y dónde leyó el libro de Osuna? Y segunda,
que aprendió en el tercer abecedario, y al final estudiaré concretamente la oración del recogimiento. 2.1. Encuentro de Teresa de Jesús con Osuna. Es seguro que Teresa recibió, aquí pongo entre interrogante, ¿lo recibió como regalo de su tío o como préstamo? Recibió el tercer abecedario de su tío don Pedro Sánchez de Cepeda en Ortigosa de Río al Mar, en su segunda visita, siendo ya monja en la Encarnación con 23 años, quiere decir 1537-38. Iba camino de Becedas, pero hizo escala en Castellanos, donde pasó unos 6 meses del invierno, y allí pudo practicar los ejercicios del recogimiento que propone el autor, como resume la protagonista en La vida, capítulo 4-7. No sabía cómo proceder en la oración, ni cómo recogerme, y así holguéme mucho con él, y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo, y comenzar aquel camino teniendo aquel libro por maestro. El ambiente de Castellano y Beceda será óptimo, ratos de soledad y silencio abundantes, naturaleza pacífica y dormida en torno, y al fondo las crestas nevadas de Gredos. Con el libro en la mano, mirando al infinito, en el control de los sentidos y en el silencio de las potencias interiores, florecieron las primeras gracias místicas, las mercedes de Dios, la oración de quietud, y alguna vez llegaba a unión, como dice ella misma. ¿Cómo no pensar que el libro y el ambiente de soledad y silencio evocarían en la joven monja el arquetipo contemplativo que le presentaba otro libro, La institución de los primeros monjes, que con toda probabilidad había leído e intentado asimilar en su convento de la Encarnación? Cuando ella propone el ideal para las monjas y frailes de su reforma, recordará esa historia lejana para que se mirasen en ese espejo originario de su vocación carmelitana. 2. Resonancias doctrinales de Osuna. Es problemático determinar lo que Teresa asimiló del tercer abecedario más allá del método de recogimiento. Presento a los oyentes algunas influencias seguras, otras como meras hipótesis y sugerencias. En primer lugar, asimiló una terminología para expresar las experiencias místicas propias y ajenas, como por ejemplo, no es que sea solo de Osuna, pero en Osuna se encuentran estas palabras: teología mística, contemplación, gustos, gusto espiritual, mercedes, regalos, recogimiento, quietud, experiencia, huerto de regadío, castillo interior, embarazar y desembarazar, el palacio del corazón, entrar dentro de sí y subir sobre sí, y otras fórmulas parecidas. Así como la valencia simbólica de ciertos animales, recordados frecuentemente por Osuna y usados por la santa, como las abejas, las palomas, los caballos, los erizos y las tortugas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no solo palabras, sino conceptos y temas doctrinales, como por ejemplo los siguientes. Algunos son seguros, otros son hipótesis. Las presento todas juntas para que se estudie más en profundidad si se requiere. Primero, por ejemplo, la necesidad de un buen maestro espiritual con experiencia y el rechazo de los medio letrados. Tenía una inquina contra los medios letrados, la santa, como sabemos. Sobre todo para entender los fenómenos psicosomáticos de la vida mística. Segundo, la humildad como fundamento de la vida espiritual y la actitud de duda ante los dones sobrenaturales de Dios que no ensoberbecen, sino que humillan. Tercero, el desasimiento exigido al recogido. Desembaraza el corazón, dice Osuna, y vacía todo lo creado. O cuando le aconseja, Osuna, amar el encerramiento, contrario al derramamiento del corazón, también entre comillas de Osuna. Cuarto, la experiencia mística como ejercicio de amor, de la voluntad más que del conocimiento. Texto de Osuna: no entendiendo, mas gustando, pienses alcanzar reposo. 5.
la necesidad de centrar la atención a lo que se está meditando para penetrar en algunos misterios, sin distraerse en otras cosas. Equivale a lo que escribe la Madre Teresa, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Y esto es lo que le conviene mucho, Vida 13:9. Sabéis que Leibniz, el gran científico, adoptó este criterio como principio para elaborar su filosofía. Sexto, dejo para el final el tema de la oración cristiana. La oración, según Osuna, ojo, atención, según Osuna, la oración es un trato o relación de amistad con Dios. Tema que Osuna propone al comienzo de su obra, fundado en algunas razones. Primera razón, escribe, es que la amistad o comunicación con Dios es posible en esta vida y destierro. No así pequeña, sino más estrecha y segura, que jamás fue entre hermanos y entre madre e hijo. Amistad. Varias veces aparece la palabra amistad, comunicación mutua entre Dios y el alma, en este primer capítulo del Tratado Primero. ¿No definió Teresa de Jesús la oración como un trato de amistad? Famoso texto, Vida 8:5. ¿Es una resonancia de lo leído y vivido en el libro de Osuna o pertenece a su propia experiencia? Pregunta. Y añade otras razones Osuna. Esa amistad la consigue por dos medios. Uno, de modo activo. El hombre busca a Dios por su industria. El otro, de modo pasivo, porque Dios la infunde. Y es de una eficacia sorprendente. No deja dormir, ni comer, ni vivir con reposo. Esta distinción es esencial, como sabemos, en la terminología teresiana, lo activo y lo pasivo. Termino proponiendo otra serie de hipótesis de trabajo. Primera, vuelta de Becedas a la encarnación, en medio de la extroversión de su afectividad, en lo profundo de su espíritu seguirán resonando las frases leídas, los ejercicios realizados, hasta que se repuso del letargo espiritual, volviendo a la oración. Muy importante esto, para la recuperación de la santa. Además, le ayudó la lectura del libro, traído desde Castellanos y Becedas, a sobrellevar con paciencia las enfermedades, no solo el libro de Job. También una pregunta. ¿Influyó su relectura en los procesos de sus conversiones? Dos fundamentales que hay, no las explico. ¿Seguía ella con el libro de Osuna en sus manos y fue uno de los que le dio a su padre para que hiciese oración? Vida 7:10. Son muchas las preguntas que quedan en el aire como hipótesis de trabajo. Y segunda, en Osuna encontraría, no sé si la aprovechó, la idea de que los dones de Dios no se deben comunicar o publicar, sino mantenerlos en silencio. Y si se comunican, que sea como en tercera persona. De lo contrario, se obra como las gallinas cuando ponen el huevo. Dando en esto a los varones espirituales que deben hablar muy poco de las cosas que gustan de Dios, aun cuando las hubieren de manifestar, díganlas como de otro. Esto lo que hizo la santa. Una persona, conozco a una persona, ¿veis? Es lo de Osuna. ¿Lo leyó ahí o se le ocurrió a ella? Pregunta. Tercero, recepción del método por Santa Teresa. Teresa, practicante del método, reelaboró lo que le había servido del proceso, lo suficiente y necesario para entenderlo y proponerlo a los lectores. Le impresionó mucho lo de la interiorización de los sentidos y potencias al centro del ser, el corazón como sede de la afectividad. En ese contexto ofrece una elemental definición del método. Llámase recogimiento porque recoge, tautología pura, claro. Recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí, ojo, con su Dios, no con su yo, con su Dios. Camino de Valladolid 28:4. Ejercicio psicofísico, control de los sentidos y potencias para lograr la paz interior, pero sobre todo medio para una relación personal con Cristo, con Dios, Cristo Dios en fe y amor. Los ejercicios prácticos los ha expuesto la maestra con palabras muy clarificadoras. Si hablare, procurar acordarse que hay quien hable dentro de sí mismo. Si oyere, acordarse que ha de oír a quien más cerca le habla.
La propuesta de un trato amoroso del orante con Dios en lo interior lo escenifica con un símbolo muy querido por ella. El alma es un palacio habitado por Dios que desarrollan las moradas, pero que ya aparece en las páginas del camino de perfección. El texto: haced cuenta que dentro de nosotras está un palacio de grandísimo precio, todo su edificio de oro y piedras preciosas, en fin, como para tal Señor. Toda su pedagogía orante concluye en un encuentro enamorado con Cristo Dios en lo interior del corazón. Se entra dentro de sí con su Dios. El encuentro con Cristo tiene distintas fases y niveles de profundidad. Primero, parte de unas nociones elementales de teología. El cielo, donde está el Padre Dios, es el corazón del hombre. Cuando interpreta el Padre nuestro que estás en los cielos, es tu corazón. Es el corazón del hombre, su interioridad. Y lo más importante es que Teresa convierte el corazón en un escenario donde acontecen los hechos históricos en los que meditar la pasión de Cristo. Esto es una cosa muy importante y muy novedosa en aquel tiempo. Quiere decir, el corazón del orante es como un escenario donde se están representando las cosas de la historia. La pasión de Cristo está dentro de tu corazón y por eso aconseja que vayas dentro a encontrar a Cristo. Esto es contrario a lo que decía, por ejemplo, Ignacio de Loyola, con aquellos preámbulos. Recuerda, alma mía, que estás en Jerusalén y allí sucede esto, aquello, ¿veis? Desplaza al tiempo histórico lo que sucede, lo que va a repensar. Teresa dice, entra en tu corazón y allí está Cristo crucificado, maltratado, escupido, muerto, resucitado, etc. Tu corazón es el escenario donde se revive la historia. Segundo, el segundo paso es la recreación imaginaria afectiva de Cristo como interrogator dialogante, como amigo, esposo, hermano, presente y cercano al orante, excitada a esa cercanía mediante el recogimiento. Procurad, hija, pues estáis sola, tener compañía, representad al mismo Señor junto con vos, dentro más bien. Supera los meros ejercicios psicofísicos para convertirse en ejercicio de fe teologal. Jesús es un viviente que acompaña al orante. Tercero, suscitada la presencia imaginaria, se abre un abanico de actuaciones para un encuentro afectivo entre Cristo y el orante. Mirar a Cristo, dejarse mirar por Él. Intercambio de miradas enamoradas, como explica la discípula maestra en una de las páginas más bellas, tiernas, emocionadas y apasionantes que ha escrito. No os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Y la respuesta del esposo y amigo Cristo: miraros a Él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, solo porque os vayáis vos con Él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. Pura contemplación amorosa, en el silencio de los sentidos y potencias, en el olvido de todo. Termino ya, Cuarto, la relación amorosa con Cristo en la oración de recogimiento se realiza también en otras actuaciones del orante, como el escucharle, hablarle, vivir compenetrados con su vida y pasión, con sufrir y con gozar con Él. Todo ello lo expone la maestra Teresa en una prosa llena de piedad, de ternura, de emoción religiosa, en la que vierte todos sus sentimientos de una mujer y esposa enamorada. Un punto de referencia sería otro enamorado de todo esto, que es Luis de Granada. Las meditaciones de Granada son un espectáculo visual impresionante. La literatura es pura imaginería. Quinto, un último apunte. El recogimiento teresiano al que me he referido, pertenece a las oraciones activas en la nomenclatura teresiana. Es decir, no es sobrenatural, lo dice la santa repetidamente. Entended que esto no es cosa sobrenatural, sino que está en nuestro querer y que podemos nosotros hacerlo con el favor de Dios, que sin este no se puede nada sobrenatural teresiano y teológico. Y al final, la valoración del método. Voy a leer un texto solo y termino. El Señor lo enseña a quienes no lo sabéis, que de mí os confieso, nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo.
y siempre he hallado tantos provechos en esta costumbre de recogimiento dentro de mí, que eso me ha hecho alargar tanto. Las que de esta manera se pudieran encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma, crea que lleva excelente camino. Y hay más, ya termino haciendo una comparación entre Osuna y Teresa. Creo que no me estoy saliendo de madre. Del tiempo, vamos. Concluyo con un juicio comparativo, muy breve, se puede hacer muchísimo más, ¿no?, pero breve. De las dos propuestas de la oración del recogimiento, es decir, cómo lo presenta Osuna y cómo lo presenta Teresa, el maestro y la discípula. El tratado del franciscano, este tratado me parece muy valioso, muy rico y completo, pero demasiado farragoso, con pruebas y citas de la escritura, historias personales, reflexiones de un autor rico en recursos verbales y culturales, etc. El de la Madre Teresa está muy simplificado, como para monjas y lectores modernos también. Tiene lo esencial del método para que el orante en su corazón medite, contemple, ore, para que practique todos los elementos accesorios, retiro, desasimiento, silencio, horas de oración, etc. Creo que ha elegido lo esencial del método y lo ha aplicado a gente inculta, pero con ganas de orar, en principio ella misma. Por eso, como ha sido discípula, se ha hecho una maestra genial y lo propone para que todo el mundo utilice este método. Osuna escribe para las comunidades de orantes, Teresa para su comunidad, orantes y reformadas, Teresa para su comunidad de San José, y en la segunda redacción del Camino, para todos los lectores, que son todos, que quieren iniciarse en este original método de oración. Lo suyo es más casero, más vital y cercano. Por eso es aconsejable que no leáis Osuna, sino que leáis el Camino. Vaya solución que doy. El que le interesa mucho que lea este mamotreto, que hay que tener ganas, tiempo y más ganas después del tiempo. Y a la larga, más eficaz lo de Teresa que lo de Osuna. Seguramente, si alguien lea los dos, se quedará con la síntesis suficiente que hace la santa y ha terminado.